vulnerables no financieras, como es nuestro caso, que independientemente del monto, cuantía de la operación del acto o contrato que estés realizando, tendrás que darte de alta en el padrón de sujetos obligados. Los notarios públicos, por ejemplo, la prestación de servicios de fe pública, te tienes que dar de alta en el padrón porque por tu propia naturaleza de tu función o servicio prestas servicios de fe pública. Aquí es irrelevante la cuantía, no importa si tienes operaciones de valor superior o inferior, aquí no entran procesos semestrales de acumulación, eso se cuece aparte. Tú debes de estar en abstracto inscrito a priori en el padrón, pero existen otras actividades vulnerables no financieras reguladas en el artículo 17 de la ley que solamente son vulnerables en la medida que rebasan algún monto o cuantía. Por ejemplo, ahí aparece en la primera parte de la lámina la concesión de derechos personales de uso o goce sobre bienes inmuebles, que además, por lo que veo, doctor, pues es la más alta, ¿no? Sí. El 33.82%, o sea, cumplen mucho en apariencia. Esas actividades son vulnerables en la medida que rebasas un cierto umbral anualizado, en términos de la fracción 15 del artículo 17 de la ley. Si no rebasas los importes anualizados, no tienes el carácter de realizar actividad vulnerable y, entre otras obligaciones, no tendrías por qué estar en el padrón, pero la prestación del servicio de fe pública en abstracto a priori es vulnerable en sí misma. Lo que va a detonar la cuantía de una operación es si presentas o no presentas algún aviso, pero eso es algo complementario. Sí, y como ven, se ha mencionado aquí la propia característica de cada una de las actividades, y realmente el tema, como les repito, el tema notarial es un tema que lo tienen los diferentes países también. O sea, la obligación como actividad vulnerable o actividad financiera designada, actividad no financiera designada, es una obligación que está y que tienen todos los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, es importante también conocer las mejores prácticas que en materia de prevención del lavado de dinero tiene el sector notarial en otros países, ¿no? Y de alguna forma en los diferentes sistemas o familias de derecho, que puede ser el sistema anglosajón, el sistema romano-germánico, etcétera. Todo el tema del cumplimiento, pues, existe a nivel internacional. Entonces sí, este tema, y creo que, y no por estar aquí lo menciono, sino simplemente hemos tenido un acercamiento muy importante con el sector. Hemos tenido, y muchas gracias Armando, siempre esta invitación en sus diferentes eventos, y hemos visto también cómo hemos ido caminando en el cumplimiento. Yo creo que es muy importante para todos ustedes el que a través, obviamente, de sus colegios escalen también muchas de las dudas que pudieran tener. Hemos estado en diferentes estados, aquí también en Tabasco tuvimos, en Querétaro, en Sinaloa, en Sonora, etcétera, y escalar todas estas dudas que pudieran tener por la característica específica, que la acumulación de las operaciones, que los límites de efectivo, que el aviso, cuándo procede, cuándo no. Pues obviamente, ¿por qué? Y lo he mencionado en anteriores participaciones, porque nosotros podemos también, a través y en una comunicación constante que tenemos con la Unidad de Inteligencia Financiera, el sacar criterios de interpretación y publicar, ¿no?, también esos criterios de interpretación de la ley, para que no exista duda sobre la aplicatividad, la aplicación de la propia norma. Entonces es importante, les digo, estos acercamientos, y como ustedes pueden ver, pues el padrón es un padrón importante. Tenemos un reto grande, ¿no?, en cuanto a la supervisión de este sector, y para eso también nos sirve el enfoque con base en riesgo. Para la supervisión, como yo les mencionaba, tenemos una matriz de riesgo para la supervisión que se la proporcionamos a esta área de insumos que nos da, y nos dice, bueno, dentro de tu matriz de riesgo, para tu verificación durante este mes, bueno, estas son, según lo que me has dicho, las actividades que son sujetas o pueden ser sujetas a una supervisión. Entonces, el tema es una situación que es, además, fíjense ustedes, es un tema muy interesante, porque el conocer y tener la oportunidad de estar viendo esta aplicatividad en lo personal,
he tenido la gran oportunidad de estar en diferentes áreas, ¿no? Tanto en el tema de la prevención como el combate al lavado de dinero. Y este sector de actividades vulnerables pues es muy extenso y tiene características muy interesantes para prevenir y ayudar obviamente en este esfuerzo de la prevención del lavado de dinero. Y el acercamiento es fundamental. Entonces, como una de las ideas, sintetizando, estamos abiertos a cualquier duda que puedan tener. Las hemos escalado. Uno de los esfuerzos importantes que se han hecho con el sector, como lo dije, es el analizar qué es lo que estamos supervisando y entender, obviamente, cuál es la duda que puedan tener en cuanto a aterrizar ese concepto para ver el cumplimiento de la ley. Y hemos trabajado aquí con Alfonso, con algunos de sus compañeros o colegas notarios, para conocer, y si ustedes tuvieran alguna duda o que hayan tenido alguna supervisión y haya dudas sobre esa interpretación, nos puede servir también pues para tener un criterio y unificar y que quede claro esa situación del cumplimiento de la ley. A este respecto, doctor, y es como un planteamiento general porque es inquietud de todos los notarios y notarias del país, algo que, bueno, a todos nos agobia algo, la ley por su propia naturaleza nos agobia, y es un gusto tenerlo aquí porque es la cara amable, pero ya dentro de los procedimientos no es tan amable, ¿no? O cuando está el verificador ahí, pues ya no es usted, o le dicen, pues traigan al doctor Ramón, pero no es viable, ¿no? No contesta. Exacto, ya, en ese momento ya no nos resuelven las dudas, pero el planteamiento que yo quisiera hacer es en la parte relativa a, no sé si es oportuno plantearlo y más o menos darnos una idea, pero nos interesa su idea por su carácter y sobre todo por su persona y su expertise. El tema de las listas negras es un tema que nos ha vuelto locos a los notarios, ¿no? Bueno, en lo personal a mí, no sé a los demás, porque ya andamos buscando hasta la lista de Bancoppel, ¿no? Oye, es que este cuate no pagó la estufa y en FAMSA, y oye, pregúntale a Poncho Portilla que si le pagaron en su notaría porque ahora él se vino a Sinaloa y tiene cara de criminal. Y sí, la verdad es que nos duele la cabeza. Oye, el verificador, es que ya está aquí el verificador, pero me dijo que no tengo impresa la consulta. Bueno, pero la obligación no es positiva, la obligación que tenemos no es de imprimir, la obligación es de no firmar con esos sujetos, no de imprimir. En fin, tantas cuestiones que se van dando. Las listas, ¿usted considera que sí podemos inclinarnos hacia alguna fuente formal oficial para saber quiénes son estos sujetos y qué listas? Si nos estamos refiriendo a las resoluciones generales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, o me estoy refiriendo a la lista del Tesoro, la de Bancoppel, ¿qué indicio nos podría dar usted sin comprometerse mayormente, pero que sepamos, porque estamos pensando en el colegio presentar alguna consulta en este sentido, pero nos interesaría de sobremanera su opinión? Sí, no, y fíjate, Alfonso, es una buena observación, porque es muy repetitivo este tema, es muy repetitivo el tema, y qué bueno que mañana tienen también un tema muy extenso, ¿no? con la UIF, que son ahí los expertos en este tema específico de las listas, pero les adelanto que sí, a raíz también de algunos, se han publicado ya el criterio específico en ese sentido, de decir cuáles son, y son las que puedes tener acceso a la unidad de inteligencia financiera para consultar, ¿no? Entonces, ahora también, que mañana les comentarán que es uno de los temas, el tema de las personas políticamente expuestas, que también ya tiene un desarrollo la UIF, en ese sentido, para que se consulten en base en esto, ¿no? Como tú mencionas bien, el tema de las resoluciones del Consejo de Seguridad es una lista importante, y las diferentes que emite la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Entonces, sí, obviamente, acercarse a la fuente formal, a la fuente de la autoridad, y en ese criterio que ya está señalado, pues consultarlas en la página. Y fíjese qué interesante, doctor, porque de hecho, y seguramente todos lo hemos hecho como notarias y notarios, yo todos los lunes muy temprano en mi oficina accedo al portal de prevención y veo el rubro de notificaciones, sí, porque en las notificaciones, entre otras cosas, viene la actualización o modificación de las famosas listas. Pero si nos hemos dado cuenta, seguro ha sido así, desde que entramos al portal de prevención hay una parte, dentro de las distintas múltiples pestañas, hay una parte donde vienen las listas, precisamente, y cuando tú abres esta parte de las listas de personas,
te indica o te manda una liga, y la liga precisamente contiene las resoluciones generales de Naciones Unidas. O sea, ya en la propia página oficial, en el portal de prevención, en el rubro que está reservado explícitamente para verificación de listas para todos los sujetos obligados, el link o la liga contempla las resoluciones generales de Naciones Unidas. Eso es un precedente y una fuente formal de determinación de qué listas son las que yo tengo que consultar, a reserva de que mañana platicaremos un poquito sobre cómo viene la propuesta de reforma legislativa y qué se va a mencionar. Y el doctor García Gibson además menciona algo también muy interesante. Hoy en la ley, en el reglamento y en las reglas de carácter general, no así en el estándar internacional, no tenemos mayor carga normativa sobre personas políticamente expuestas. En la propuesta de reforma, porque es el estándar internacional y como que se nos chispoteó y ahí se quedó no regulado, en la propuesta de reforma se reconoce la exigencia internacional donde los notarios vamos a tener que hacer algunas cosas en relación a personas políticamente expuestas. La primera pregunta obligada es qué es o quién es y cómo la puede identificar una persona políticamente expuesta. Pero eso viene dentro de la propuesta de reforma legislativa y bajo un principio constitucional de certeza y seguridad jurídicas se nos va a determinar, si pasa esta reforma, cómo vamos a saber quiénes son las personas políticamente expuestas y qué carga normativa vamos a tener en relación a ellas, ¿no? Sí, es un tema fundamental y viene también, si ustedes ven de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, una recomendación específica para el tema de personas políticamente expuestas. Estas 40 recomendaciones están divididas en diferentes secciones. Dentro del plano de prevención, que es el que, como hemos mencionado, se realiza en el sector, vienen las diferentes obligaciones de identificación, de conocer al cliente, y dentro del tema de conocer al cliente, de aplicar una debida diligencia, etcétera, está el tema de las personas políticamente expuestas. También hay un punto interesante que dentro de estas 40 recomendaciones hay un capítulo específico también, no solo para el lavado de dinero, sino para el financiamiento al terrorismo, que es también una de las obligaciones que tienen los países miembros de prevenir el lavado de dinero y también prevenir el financiamiento al terrorismo. Entonces, algunos de los temas es interesante ver el capítulo específico también de financiamiento al terrorismo, que es una de las obligaciones que existen en los marcos jurídicos preventivos, ¿no? Está lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, todo esto está muy enfocado para el cumplimiento dentro de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir estos temas, ¿no? Vamos a ver rápidamente, en aras del tiempo, si quieren lo movemos, algunas de las obligaciones que ustedes conocen, pero va a haber, vamos a ir viendo aquí también con Alfonso cuáles han sido los temas para el cumplimiento de estas obligaciones y sobre todo también cómo de alguna forma, a lo mejor no vamos a ir una por una por el tiempo, pero algunas de las que se pudieran considerar en el sector que ha habido alguna duda sobre la interpretación del cumplimiento, ¿verdad? Entonces tenemos, si ustedes ven aquí, pues la primera, el que abre el tema de convertirse en sujeto obligado a actividad vulnerable, pues es darse de alta en el padrón como tal, y ahí tienen ustedes la referencia de cada una de estas obligaciones en la ley, en el reglamento, en las disposiciones. La elaboración de un manual, obviamente, de identificación de clientes o usuarios. El tema, obviamente, de la identificación del cliente. Hay algunas obligaciones en materia de prevención. Pongo el tema de las disposiciones de carácter general. Si ustedes ven, tanto para el tema de la definición de persona políticamente expuesta, como es un tema de reforma, y si quieren ustedes conocer un poco más de qué se considera una persona políticamente expuesta, es recomendable ver las disposiciones aplicables al sector financiero, que dentro de las definiciones te dice qué es obviamente una persona políticamente expuesta, el nivel donde se considera y en qué áreas están dentro de las administraciones públicas, ¿no? También hay el tema de la designación del representante. ¿De dónde viene también este antecedente?
Bueno, dentro del sector financiero hay una figura, como lo mencionaba, también del oficial de cumplimiento. Aquí, en el tema de las actividades vulnerables, existe la figura del representante para el cumplimiento cuando se trata de personas morales. Convenio de entidades colegiadas, existe también esa obligación. Hay un antecedente internacional que sería bueno también que ustedes conocieran, el tema, la figura en España, ¿no? Como está el tema del sector notarial, que realizan de alguna forma una función colegiada en cuanto al cumplimiento de la ley. El tema de la consulta de las listas, ¿no? Que ya hemos mencionado aquí, y les puse algunos de los fundamentos legales para que también ustedes obviamente los consulten cuando tengan alguna oportunidad para ver a dónde ir y exactamente ver esta situación. En caso de que haya relación de negocios, la actualización del expediente, ¿no? Que es importante porque sobre todo de dónde viene esa situación en algunas relaciones de negocio que pudiera ser que tienes el cliente por determinado tiempo en una operación, como lo podemos decir, de tracto sucesivo, a diferencia de las que son de ejecución instantánea. Bueno, pues hay que ir actualizando ese expediente. La restricción del uso de efectivo y mecanismos de acumulación, ¿verdad? Que también es una de las dudas que surgen ahí en los temas de acumulación de operaciones para el tema de los avisos. Ahí, no sé, Alfonso, alguna de las que ustedes, no sé, quisieras comentar. Sí, de estas obligaciones que todos conocemos, que ahorita son digamos numéricamente, las 6 obligaciones que explícitamente se contienen en las distintas fracciones del artículo 18 de la ley. Ya mañana estaremos platicando, porque aquí el número de obligaciones pues importa, porque entre más, si no las cumplas, pues no las cumples, menos o no tienes, no pasa nada, no estarías obligado, pero en la propuesta de reforma vienen más obligaciones, que es un desdoblamiento de esto. De estas obligaciones, doctor, lo que tenemos, gracias, sí, lo que tenemos aquí en la pantalla, primeramente, gracias, para mencionar algunas cuestiones prácticas, esto del manual, la elaboración de criterios de identificación de clientes en términos de los artículos 11 y 37 se muestra en la pantalla como la segunda de las reglas de carácter general. Recordemos que todos debemos de tener en nuestras notarías precisamente un manual, que no es otra cosa sino políticas o lineamientos destinados a que puedan ser utilizados por cualquier persona en nuestra notaría que atienda a público. Y esto es muy importante, esta precisión, porque además así está el estándar. En tu oficina, tú debes de tener un manual o una guía que esté a disposición, es decir, que sea consultable, de lectura y entendible, de cualquier persona, independientemente de que sea abogado o no, de tu oficina, que tú permitas que atienda público. Tu secretaria de recepción, por instrucción tuya, porque es la logística de operatividad de tu oficina, recibe expedientes para una compraventa y tú después te comunicas con ellos. Bueno, esa persona debe de tener acceso y es destinataria a este manual o políticas de identificación de cliente o usuario, que hoy, como está el marco normativo, se refiere precisamente a tener las reglas internas de tu oficina de cómo identificas a tus clientes o usuarios y cómo armas y conservas tus expedientes únicos de identificación. Pero hay que tener mucho cuidado en esta parte. Ya platicaremos después cómo viene la propuesta de reforma. Nos van a pedir que en este manual, lineamientos o políticas de identificación del cliente usuario, ahora contengas o comprimas mucho más mecanismos de cumplimiento de otras obligaciones y no solo de identificación del cliente usuario, por mencionar alguna.